Expositora es la profesora Briseida Ayar, catedrática de la Universidad de Panamá. Tiene una vasta experiencia en el ámbito de las relaciones internacionales, también como autora de innumerables libros y artículos. La profesora Ayar disertará sobre la autodeterminación y soberanía nacional. Profesora Ayar, tiene las palabras. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir con las personas que están siguiendo el foro algunas ideas en torno a un tema realmente amplio, un tema realmente complejo, como es el tema de la crisis del Estado Nacional. Me van a perdonar, estoy con algún resfriado y no tengo la voz tan clara como me gustaría tenerla en este momento. Así es que vamos a comenzar señalando un poco en el marco del compañero Herrera, que recién hizo una excelente exposición sobre uno de los temas que hacen a la crisis del Estado Nacional panameño. En ese marco ya avanzado por él, es importante tener claro que la crisis, por crisis se entiende un momento de ruptura en el funcionamiento de un sistema. Pero igualmente podemos entender como crisis una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada, pero inestable, sujeta a evolución digamos, sujeta a transformaciones que pueden ser en momentos transformaciones radicales. En ese marco, siempre recuerdo que tenemos un Estado que tiene serias dificultades en lo que tiene que hacer, en lo que hace a su estructura soberana. Hay una serie de limitaciones que el Estado Nacional panameño tiene, que en ocasiones es la raíz de una serie de circunstancias que impiden un mejor desenvolvimiento estatal, un mejor desenvolvimiento soberano, un mejor desenvolvimiento nacional. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que es un Estado con unas características específicas que deben ser tomadas en cuenta a la hora de hablar, de definir lo que es la crisis de sus estructuras. De modo pues que en términos generales, nosotros acá entendemos el Estado-Nación precisamente como una entidad histórica, sujeta a un continuo proceso de transformaciones. Como decía un autor muy reconocido, Gramsci, Antonio Gramsci, un político italiano, el Estado-Nación es el producto jamás finiquitado de un proceso que opera permanentemente y cuya última fuerza motriz, ¿verdad?, son precisamente las condiciones de relación entre los seres humanos y la naturaleza que le circunda. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro que siempre los Estados-nación van a estar siempre en continua problemática, enfrentados con la otra parte que compone el Estado, que tiene que ver con la nación. Estado y nación lo vemos unidos, pero en realidad es un concepto complejo, porque ambas entidades, Estado y nación, son realmente diversas y responden también a requerimientos, a inquietudes que también pueden ser diversas e incluso contradictorias. Entonces, un país como el nuestro, con las circunstancias nacionales que tiene, con las circunstancias históricas que tiene, entonces, por supuesto, va a mostrar un conjunto de desencuentros entre Estado y nación que a veces parece efectivamente que la entidad, la estructura mayor, el Estado, no está interesado en resolver.
y deja entonces, hay una serie de situaciones que afectan al componente nacional que están en este momento sin poder ser resueltas. Y tiene que ver también con su propia historia. Y yo diría que el Estado, la crisis del Estado Nacional panameño es múltiple. Es una crisis que no solamente tiene una sola vertiente, es precisamente de allí las grandes dificultades del Estado Nacional para enfrentar sus problemas. Tiene, en primer lugar, una crisis que hace al modelo transitista. El modelo transitista desarrollo que tiene el Estado Nacional panameño en este momento enfrenta unas serias dificultades provocadas pues, por las crisis ambientales, todo lo que tiene que ver con las situaciones que hacen a los problemas ambientales que impactan a una práctica productiva, una práctica de comunicación que depende del agua como principal instrumento motriz. Entonces, importante que tengamos nosotros claro que esa circunstancia hace esa crisis ambiental, impacta, por supuesto, el normal desarrollo, normal quizás entre comillas, si tengo en cuenta los señalamientos ya dados por excelentes investigadores de la temática ecológica en nuestro país, entre ellos el doctor Guillermo Castro. Realmente nosotros no estamos dándole, el Estado no está siendo suficientemente exigente en lo que tiene que ver con el ambiente, con el cuidado de las circunstancias ambientales que hacen y que permiten toda la temática específica que hace al tránsito. Entonces, tenemos allí un primer problema que es fundamental resolver, que hace, pues obviamente, a las condiciones específicas de la estructura económica panameña y el desarrollo de nuestro país. Nosotros también acá en términos de la crisis del Estado nacional, es decir, insisto, esos dos componentes es importante tenerlos claros en la medida en que cada uno aporta a la crisis del Estado nacional, cada uno de estos elementos aporta determinadas circunstancias, aporta determinadas características, aporta determinados elementos críticos que se suman a la situación particular que vive el Estado panameño. Digamos que en el caso de nuestro país, nosotros tenemos aquí el tema de la crisis de los partidos políticos. Esta crisis estaría, por supuesto, enlaza tanto a la ciudadanía, ¿verdad?, compuesta, que compone la nación, como al Estado, que es la estructura política general que nosotros vamos a tener como referente. Entonces, hay una crisis de los partidos políticos nacionales, hay una situación general de improductividad, ¿verdad? Hay una situación general que básicamente nos lleva a plantear un agobio de las tareas de los partidos en funcionar como enlace entre las estructuras políticas y la ciudadanía. Un autor hablaba de que casi los partidos políticos en la actualidad, porque es un problema que se plantea a nivel nacional y a nivel internacional, prácticamente gobiernan el vacío, ¿verdad? Prácticamente no hay una relación, hay mucha crítica, hay mucha separación, hay mucha indiferencia en torno a lo que ocurre, por ejemplo, en el sector legislativo del Estado Nacional panameño. No hay una referencia a la ciudadanía
no hay de la parte de la ciudadanía una referencia a digamos, a ese órgano que es fundamental para sostener los sistemas democráticos. Entonces, se habla también de una banalidad democrática, que tiene que ver con ese hecho de que para algunos el tiempo de los partidos también ha terminado, de esa forma de gobernar. Entonces, se une a las crisis que ya tenemos en el ámbito económico, se unen la crisis en el ámbito político. Eso es fundamental que nosotros lo veamos como una crisis tanto al nivel de las estructuras estatales como al nivel de la sociedad civil. Por supuesto que ese tipo de situación va a tener diferentes formas de expresión. Se va a expresar de modo distinto. Se va a expresar de modo distinto la crisis que se tiene a nivel de las estructuras propiamente del Estado, ¿verdad? Las estructuras estatales políticas. Y también va a ser importante tener claro que el modo de manifestarse la crisis a nivel de la sociedad civil es un hecho verdaderamente preocupante, porque el tema es hasta dónde puede llegar la contención que estamos viendo hasta este momento, cuando la sociedad civil no se encuentra reflejada dentro de las estructuras del poder que han acompañado al Estado Nacional panameño desde mucho tiempo. Tenemos que tener claro también que las relaciones del Estado Nacional con el mundo internacional está también en una situación crítica, ¿verdad? No hemos podido saldar todavía los problemas de sospechas, de situaciones anómalas en el manejo de los fondos que tiene nuestro país, de los fondos, de los dineros que los individuos depositan, por ejemplo, en el sistema bancario panameño, para poner un ejemplo. Hay unas circunstancias que hacen y siguen llevando adelante el tema fundamental de sospecha. Una sospecha que nos acompaña desde hace algunos años, después de los papeles de Panamá, quedamos todos marcados por el signo de la sospecha, nuestro país también. Entonces, hay un problema que es importante resolver, que tiene que ser prioritario para, perdón, que tiene que ser prioritario para las estructuras estatales, desde el presidente hasta los órganos legislativos, como también el órgano judicial. Los tres órganos también revelan una cierta discrepancia, también revelan una cierta situación de desapego. También hay acá una crisis quizás a ese sistema. Ese sistema posiblemente tenga que revisarse, porque hay también allí unos desencuentros que no permiten en ocasiones que uno de los órganos pueda llevar adelante de mejor manera su función. Entonces, esa temática también debe ser resuelta. A nivel de la sociedad civil, es importante tener claro que nosotros, digamos, encontramos una tremenda y preocupante dispersión de las fuerzas sociales. Las fuerzas sociales se encuentran dispersas, se encuentran abocadas en ocasiones a enfrentarse unas con otras, no encontrando puntos de contacto. Yo creo que hay que hacer digamos que a nivel de la sociedad civil, los distintos movimientos, las distintas organizaciones que agrupan trabajadores, que agrupan profesionales en general, tienen que encontrar algún punto que implique una posibilidad de unidad ante las crisis que por ahora solamente hemos mencionado de manera rápida. Y
todo aquello que hace, por supuesto, a la temática económica de nuestro país, que también tiene serias circunstancias complicadas, tal y como nos lo decía y nos señalaba el anterior participante. Entonces, nosotros necesitamos que el Estado, en sus estructuras políticas, reencuentre un conjunto de anomalías, es decir, se reencuentre con ellas para resolverlas, se reencuentre con los distintos segmentos que conforman su, digamos, su estructura. En el caso de la nación, es fundamental propiciar, en la medida de lo posible, puntos de unidad. No vamos a poder ser unitarios en todo. No vamos a poder generar todos un conjunto de posiciones que mayormente puedan implicar una unidad. Sí podemos encontrar puntos de unidad, puntos a los cuales nuestro país necesita, que requiere, y que la fuerza de esos movimientos, por ejemplo, los movimientos sindicales, los movimientos estudiantiles, cuando han, digamos, en momentos en que han logrado unificar, salen a las calles y realmente se nota su fuerza. Pero es necesario seguir trabajando en puntos de unidad. No vamos a estar de acuerdo en todo, pero sí podemos estar de acuerdo en algunos aspectos. En términos de la nación, es importante, porque es parte de una crisis, que Panamá enfrente el tema de los recodos de la invasión. La invasión de Panamá dejó un país devastado que ya conocemos, pero también dejó un sistema social, una sociedad también muy afectada por las pérdidas de panameños y panameñas que no hemos conocido cuál es la condición de estas personas desaparecidas. Es necesario que el Estado panameño, en esa conjunción que decimos entre Estado y Nación, enfrente el tema de la invasión. El tema de la invasión no ha sido resuelto, porque no han sido resueltos una parte de ese vacío que ha dejado el tema de los desaparecidos y muertos durante ese hecho aciago, que han dejado una serie de, digamos, de preguntas, una serie de inquietudes que no hemos podido todavía resolver. Acá hay que agradecer realmente, hay que agradecer a los abogados José Luis Morín y Gilma Camargo, que establecieron digamos, una demanda de responsabilidad internacional a Estados Unidos, que se manejó de otra forma dentro de la CID, pero que dejó abierta la posibilidad para la investigación. Sabemos que hay una comisión que está hace muchos años investigando el tema de los fallecidos, que hay todavía una serie de estas fosas comunes que no han sido abiertas todavía, que no se conocen tampoco dónde están. Yo creo que es importante, no solamente lo creo, lo sostengo, que es fundamental que Estados Unidos responda por estas circunstancias. No ha sido en ningún momento Estados Unidos interpelado nacionalmente en torno a una serie de datos que tienen que darse para que podamos por lo menos cerrar en la medida de lo posible esa terrible herida que dejó la invasión estadounidense en nuestro país. Entonces, una parte de la crisis del Estado Nacional tiene que ver con ese fantasma que siempre va a estar allí presente, va a estar allí como una gota
también de agua que cae, llamando la atención sobre el tema de abordar las temáticas que quedaron pendientes en torno a la invasión de Panamá, sobre todo con fallecidos y desaparecidos. Otro tema que se liga de manera indirecta, para otros directa, con el tema que acabamos de abordar, con el tema de la invasión, son los acuerdos post-invasión. Dejan hay un gran sinsabor en relación a los temas ligados a los acuerdos post-invasión, que también gozan de un gran silencio. No se tocan, no se conoce mucho de ellos, y no se conoce realmente cuáles son, cómo es la presencia de Estados Unidos, la presencia militar de Estados Unidos en el país. ¿Qué bases aeronavales existen? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las características que estos lugares tienen? ¿Qué características tienen? No tenemos información. Importante conocer ese detalle. ¿Dónde está el tema? ¿Cuál es la situación de las bases aeronavales y todo lo que hace a los tratados post-invasión firmados por Panamá inmediatamente después de este terrible hecho? Entonces, es importante que nosotros eso lo podamos también abordar, que también esté dentro de la canasta de problemas que el país tiene que enfrentar, porque hace crisis, es crítico ese silencio. Es importante también, en todo caso, tener claro el tema migratorio, que hace pues a una problemática que no lleva buen camino. Lo hemos visto hace un par de semanas, hemos visto una reacción bastante violenta por parte de unos individuos que están pues ubicados en una parte de la frontera con Colombia y que no ven todavía resueltos sus problemas, viviendo en condiciones paupérrimas, a pesar de que pues, el Estado panameño ha hecho lo posible por el apoyo a estos individuos. Realmente el tema migratorio es un tema que necesitamos resolver, porque es bastante, digamos, frecuente la cuestión de los problemas que tenemos en la frontera con Costa Rica. Es importante esto, no solamente la frontera territorial, sino también la frontera marítima, ¿verdad? Entonces, allí es importante que el Estado enfrente esta situación. Que sí, hay unos albergues que están ubicados pues por supuesto, en la frontera oriental de nuestro país, pero no es suficiente con tener esto allí y tener alguna información sobre esos hechos. No es suficiente. No tenemos no tenemos cuáles son los procesos que Panamá va a llevar adelante para enfrentar la situación de las personas ya ubicadas en esta parte del país. ¿Cuál va a ser su destino? Es necesario que esto también se resuelva, se vea, se analice, porque este es un tema que va a acompañar digamos, la relación de Panamá con otros estados a lo largo de mucho tiempo. El tema migratorio es un tema mundial y por lo tanto es un tema que no nos permite dejar de lado y solamente tener allí unos albergues que ya sabemos son tremendamente complicados su vivencia, la vivencia de familias dentro de ellas, y va a generar cada vez mayor impacto dentro de los migrantes
que están en ese territorio. Entonces, importante el derecho humanitario, importante la humanidad, aplicar el humanitarismo, importante verlo como un problema humanitario y que necesitamos resolver para poder que también ese territorio tenga mayor seguridad. Y hablando de seguridad, parte de la crisis tiene que ver fundamentalmente también con los temas que hacen a una sociedad civil desprovista de seguridad. La inseguridad es terrible en algunas provincias, algunos sectores específicos de nuestro país. Es terrible el tema securitario. Nosotros necesitamos que el Estado, digamos, incorpore la seguridad ciudadana como elemento práctico efectivo. Claro que existe hoy un conjunto de organizaciones ligadas a este tema amplio de la seguridad ciudadana, pero en realidad, cuando leemos que la cantidad, por ejemplo, de bandas, estas bandas con características muy específicas, ligadas a la criminalidad, digamos que están de manera flagrante, en flagrancia, como dicen los medios hoy, digamos, y están en grandes cantidades, numerosas bandas, en determinadas provincias, que hacen justamente a las provincias del tránsito. Entonces, allí tenemos que también enfrentar esta situación. Esta no es una situación solamente de hablar de seguridad ciudadana y dar un par de charlas y tener... No. El tema concreto es que ha aumentado las muertes en el país, ha aumentado los asesinatos en el país y todos en la mayor parte tienen que ver o están ligados a temáticas que hacen a la criminalidad organizada. Acá ha habido un caso que ligó a unas personas con hechos delictivos que tenían que ver justamente con armas. Todo eso tiene que investigarse y todo eso tiene también que darse a conocer de la mejor forma posible, porque es parte de la crisis de credibilidad, de legitimidad que tiene el Estado. Por último, me quiero referir muy brevemente, por supuesto, a un hecho que es fundamental tocar en este momento. Nos alegra mucho que hayamos encontrado en el día de hoy la decisión tomada por el Estado de seguir con la invitación a médicos extranjeros, específicamente a médicos cubanos. Me parece que es importante ese señalamiento, porque la preocupación básica está en no enfrentar inmediatamente cuando otro Estado, cuando el presidente de otro Estado señala que Panamá no puede hacer esto o lo otro. Este país es un país soberano. Este es un país que tiene una condición, una relación diplomática con Cuba y que eso debe ser respetado. Pienso que las personas que están encargadas del aparato del Estado, principalmente en lo que hace a sus relaciones internacionales y en lo que hace al tema de la decisión tomada por un Estado soberano en torno a enfrentar una situación, me parece que debe ser clara y debe también darle seguridad a los panameños que nosotros, que todo lo ocurrido en los años anteriores, principalmente en 1989, todo lo que ocurrió con la invasión, ha dejado a un país más fortalecido, que está en proceso de seguir mejorando su condición de país soberano, pero es una decisión tomada que debe ser respetada por los países que forman parte del sistema internacional. Debe ser respetada una decisión que ha tomado un gobierno legítimo en torno a una circunstancia que hace a
lo que vivimos en la actualidad con la pandemia. Que hay opiniones distintas dentro de la sociedad panameña, puede haberlo. Son ciudadanos y tienen derecho a decir sus opiniones. Pero que otro Estado, que otra autoridad estatal fuera, venga a imponernos una forma de actuar a nivel internacional, eso debemos cuidarnos. Debemos ser fuertes y debemos ser directos en este señalamiento. Esos serían los elementos que hacen, para mí, los temas de crisis que insisto siempre que no debemos ver como un elemento negativo del todo. Las crisis permiten mejorar, las crisis permiten hacer cambios y transformaciones que nos lleven a momentos más completos. Es importante, fundamental para la sociedad panameña, generar también una reforma intelectual y moral que nos permita enfrentar las situaciones que vivimos hoy, apelando a valores, a los valores de solidaridad y a los valores que hacen a la vecindad, a una vecindad internacional en amistad, en paz, digamos, en respeto mutuo a cada una de las instancias gubernativas que cada Estado pueda tener. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Dayar. Creo que su intervención nos lleva a preguntarnos principalmente cuáles son esas estructuras de soberanía y limitaciones que tenemos como nación después de 21 años de recuperación canalera, que también es importante impulsar procesos principalmente que nos lleven a indagar esos problemas de seguridad ciudadana, de integración social, de respeto a la interculturalidad y principalmente que sea promover desde la sociedad civil aquellos mecanismos que nos permitan la transparencia y fiscalización, limitando un poco aquellos conceptos de corrupción que se tienen y que están arraigados en nuestra sociedad panameña. Creo que esto nos lleva a un llamado principalmente. ¿Cuál es esa autodeterminación del Estado panameño y principalmente haciendo un llamado a esa refundación nacional? Como